Hola, en esta oportunidad tenemos a un par de invitados para desarrollar el tema. Ellos estarán hablando acerca del manejo de las finanzas en la vida del creyente. Y en esta oportunidad estaremos viendo el primer estudio. Carlos y Ruli, gracias por su participación. El tiempo es de ustedes. El estudio que vamos a estar llevando durante este tiempo, que van a ser dos sesiones, las que vamos a tener, eh, vamos a estar hablando en relación a lo que es los ingresos versus los gastos versus el retiro. De eso va a estar tratando estas dos sesiones, este lunes y el próximo. Vamos a estar platicando con cada uno de ustedes de qué manera es la forma correcta de manejar nuestros ingresos, hacerle frente a los diferentes gastos que tenemos en la familia y al final, bueno, estarnos preparando para algo que definitivamente va a llegar para todos, lo que es el retiro. Para el autor, el doctor Larry Burkett, dice, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Aquí nos está diciendo que esa es la forma en que estamos mostrando. El dinero no cambia a las personas. Sencillamente, cuando llegamos a tener dinero, lo que aflora de nosotros es lo que ya somos. Si una persona ha sido avara, lo que va a aflorar cuando tiene dinero es avaricia. Si una persona ha sido presumida o creída, cuando llega a tener dinero, lo que va a salir es lo que ya era. No es el dinero el que cambia a las personas. Sencillamente saca a flote lo que ya son. Algo que sí quisiéramos dejar en claro, y es la siguiente imagen, es que como vamos a estar hablando de la administración del dinero, de la administración de las cosas que tenemos, sí vamos a dejar bien claro que esto no tiene nada que ver con lo que está muy de moda en muchas iglesias en Guatemala, lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Este es conocido como palabra de fe y se le dice al creyente que tiene que utilizar a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Dios es el que utiliza al creyente para cumplir sus propósitos, para cumplir lo que Él quiere que se haga acá en la tierra. También dice que esta palabra de fe o el Evangelio de la Prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. O sea, ven al Espíritu Santo como que si fuera el genio de la lámpara, en donde yo pido y Dios y el Espíritu están obligados a darme, ¿sí? No es esto lo que vamos a estar tocando, mis hermanos. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios para hacer su voluntad. El Evangelio de la Prosperidad hace que el hombre busque hacer que Dios haga la voluntad del hombre. No vamos a estar hablando de esto y por eso queríamos aclararlo de entrada. Ya con esto bien definido, vamos a iniciar entonces eh, con algunos ejemplos que la Biblia nos da. En Juan 10:10, en la parte 2 o la parte B, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo, cuando lo utilizamos mucho, pensamos en una abundancia espiritual, una abundancia familiar o una abundancia donde cuando esté en el reino de Dios ya después de esta vida terrenal. Pero también se puede referir a una abundancia económica. Y si podemos ver algunos personajes de la Biblia, que los vamos a ir mostrando por acá, podemos ver al primero, que es Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿cómo fue llamado? Como amigo de Dios. Así lo dice, era el amigo de Dios. Su riqueza fue fuente de su prestigio, ¿verdad? O sea, él era conocido como un hombre rico. En Génesis 13:2
Dice, Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Podemos saber ahí, o sea, un hombre que se llama amigo de Dios y también tiene una abundancia, digámosle material, ¿verdad? Que es lo económico, el oro, la plata y ganado, ¿verdad? Porque él era conocido por eso. Hay otro personaje también, Carlos. Otro personaje que encontramos en la Biblia es José. Decía en la Biblia, pero Jehová estaba con José. Desde una temprana edad, José creyó que Dios lo había destinado para ser grande. Eh, Emilio, ¿tenés idea de, de qué era lo que José estaba pensando que Dios había planificado para él? ¿O recordás alguna historia de cómo llegó José a tener esa idea? Emilio, El micrófono, no sé si. no se te oye, tenés el micrófono apagado. Mm, Sí, yo creo que están bloqueados. Bueno, te voy a poner aquí, Ahí, Ah, dale. sí. Sí, ahora Adelante, sí. adelante, adelante. Ya. Ahí te aparece eh, Génesis 37 del 5 al 11. Se los voy a explicar así. Pero decime, Emilio. No, la verdad es que no, o sea, recuerdo, tengo presente la historia de José, tengo presente sus sueños, tengo presente lo que vivió con sus hermanos y finalmente lo sucedido justamente cuando llega eh, con, ay, se me fue, con Potifar, no, bueno, con el faraón. Ujú. Él es puesto en segundo al mando, ¿verdad? Pero parte de estos sueños que Dios le aseguró era cuando veía al sol y la luna y a 11 estrellas que se inclinaban ante él, ¿verdad? Y eso hasta causó celos dentro de sus hermanos y sus propios padres, porque aceptar que él iba a ser el principal en todo esto, pues era bastante increíble, pues, ¿verdad? Estos sueños eran evidencia de una bendición divina y no de su propia ambición. Eso sí tenemos que ser bien claros. José fue alguien que prosperó enormemente. Era el segundo después de Faraón y fue interesante ver cómo a lo largo de su dirección se acumuló comida. Él tuvo la provisión no solo para Egipto, sino que para todos los que llegaron con él, que fue su familia completa. Pero tenemos otros personajes más. David. Dice, en la Biblia dice, David era un hombre conforme el corazón de Dios. A ver, ¿quién quiere platicar un poquito de quién era David? Omar, y tal vez por ahí. O algunas cosas. De David hay mucho en la Biblia, ¿verdad? Bueno, creo que es una de las historias más conocidas, ¿verdad? Pero es un pequeño pastorcito, ¿Mm? eh, pero muy valiente. Dice que él defendía sus ovejas, ¿verdad? Ujú. Y conforme fue creciendo y se fue haciendo más fuerte y llegó a tener la posición de rey. Ujú. Y sin embargo, aún estando Saúl siendo rey, él no osó tocarlo a él, ¿verdad? Toda esa historia, pues creo que ya es bien sabida, ¿verdad? Sí, Pero gracias. cómo llegó a ser un gran rey también. Sí. Ujú. Gracias. Pues cabal, ahí lo tenemos, ¿verdad? De pastor a rey. Sí, ¿verdad? Ese es otra persona que podemos ver que dice que tenía una pasión constante por buscar a Dios, ¿verdad? Acuérdense que él le cantaba, él escribió salmos, era buscando siempre en estar en ese lado emocional, en ese lado espiritual con Dios, ¿verdad? O sea, esa parte de David y llegó a amar, o sea, estamos hablando de abundancia, área espiritual y área económica. Y dice en Primera Crónicas 29, 2, 3. No sé si Sandrita puede ayudarnos a leer ahí. Primera Crónicas 29, 2, 3. Estoy buscando. Primera Crónicas.
29. 29, 2 al 3. Primera Crónicas 29. Lo que buscas, vamos a decir, lo que Sí. estaba David quería a construirle un templo a Dios, porque en ese entonces todavía estaba como un tabernáculo. Pero Sí. Dios mandó a uno de sus profetas y le dijo a David, no vas a construirme tú ese templo porque tus manos están manchadas de mucha sangre, lo hará tu hijo. Entonces algo se le ocurrió a David que está ahí en Primera Crónicas. Adelante, Sí. Santita. Con todo esfuerzo he preparado lo necesario para el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera respectivamente para cada cosa. Y también cornalina, piedras para engastar, mezcla, piedras para mosaico, toda clase de piedras preciosas y alabastro en abundancia. Pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata que son de mi propiedad personal. Imagínense. Imagínense ese corazón dador no solo él, imagino que de cada guerra, cada vez que ellos ganaban y agarraban ese botín de guerra, él, digamos, apartaba algo para Dios, para ese templo. Y lógico, él también llevaba para su familia, su propio patrimonio. Y aún dice eso, o sea, además de todo lo que ha apartado, de lo que él tenía, también iba a dar. Miren, de veras, abundancia espiritual, abundancia económica. Al principio empezamos a hablar de que no estamos relacionando este evangelio de la prosperidad, pero también han habido algunos líderes de iglesia que cuando tienen miembros que son algo humildes, les dice que si les tocó ser pobre, pues que entiendan que así era lo que Dios quería para ellos. Dios no manda pobreza. Dios manda que tengamos la capacidad para producir para nosotros y para nuestras propias familias. Entonces, aquí ya tenemos un primer paradigma: dinero versus bendición. Entonces, la pregunta que me gustaría, si alguien se anima a responderme, es la siguiente: ¿tener riqueza es resultado de estar con Dios? No, Yo, no, ¿No? no, Podría ser no. no. porque hay personas que tienen riqueza y no tienen nada que ver con Dios. Sí. Ajá. Gente Entonces, sencilla ¿perdón? y gente sencilla que quiere estar con Dios. Ajá. Sí, sí. Ajá. Entonces, ese viene a ser ese paradigma que tenemos que romper. No es ese sinónimo. Nos encontramos en la situación económica en que vivimos por la forma muchas veces de gastar el dinero. Fíjense que yo estuve trabajando en Tiquizate. Hay familiares que enviaban dinero para que las personas fueran mejorando en sus casas, poder construir una mejor vivienda. Pero ¿qué era lo que usted se encontraba? Encontraba que tenían un pick-up modelo del año parqueado frente a un rancho. Entraba usted al rancho y tenían un televisor de 56 pulgadas en una de las habitaciones. O sea, es la forma de gastar el dinero la que muchas veces mantiene a nuestra gente en una situación económica que no es la adecuada. No hemos aprendido a invertir, no hemos aprendido a cómo controlar esos ingresos y darles un buen uso. Hay dos opciones en las cuales tenemos que trabajar en este campo de las finanzas. Únicamente dos opciones: hacer las cosas en mi camino, como se me ocurre que debo de hacerlas, o buscar el camino de Dios. Acercarme a Dios y preguntarle: Padre, ¿es este trabajo tu voluntad para mi familia y para mí? Padre, este negocio al que me voy a meter, voy a tener tu cobertura, voy a tener tu provisión. Señor, ¿puedo tomar esta decisión sabia delante de ti? Los días miércoles se está estudiando el libro de Santiago, donde se está buscando la sabiduría de parte de Dios. Y dice que Dios, a quien la pida, le va a dar sabiduría. Entonces, ¿por qué no tomar el camino de Dios a la hora que queremos prosperar en nuestras familias? Esa es la decisión que tenemos que tomar.
O tomas tu camino y haces las cosas por tu cuenta y riesgo, o decides buscar el camino de Dios, encomendándole a Dios todas las cosas. ¿Sí? Nuestros ingresos provienen de algo. Proverbios 6 al 8. A ver, Sandrita, ¿te molesta otra vez? Proverbios 6, del 6 al 8. Marta, Ruth, Ileana, Jorge Luis. Aquí. Proverbios 6, del 6 al 8. Ay, esto no. A ver qué le pasa a esto. Bueno. Anda a ver a la hormiga. Es de exhortación a los perezosos, dice ahí. Anda a ver Ajá. a la hormiga perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano. La almacena durante la cosecha. Hasta ahí. Ok, ahí estamos. Bueno, pues entonces quiere decir que los ingresos provienen de un trabajo que nosotros hacemos. Si nos pone la Biblia, mira, aunque nosotros no creamos que la Biblia habla de finanzas, de veras hay un montón de versículos que nos van a decir cómo manejar el dinero. Y en una de las partes aquí que nos dice, o sea, es una atención al perezoso, ¿verdad? Aquí no es que solo estar pensando, bueno, Dios va a proveer y Dios va a proveer y entonces yo voy a ponerme a hacer tal cosa y Dios va a proveer. No, no, aquí nos está poniendo un ejemplo, ver a la hormiga, que no tiene ni quien la va a liderar, pero ella viene, trabaja y va a almacenar su comida para el tiempo ¿de qué? De la lluvia, de la sequía, porque en la lluvia es donde recoge y lo pone y después viene la época seca, donde yo creo que ahorita que Está todos sin... tenemos esa época seca, bueno, aquí en la casa se mira, todos los árboles empiezan a botar hojas, si no regamos, tengo un área de cartuchos, ellos se apagan en un ratito, así que así le digo a mi chiquito jardinero, le digo, hay que cuidar que hay unas que tenemos que consentir y les vamos a echar más agua que a las otras, ¿verdad? Pero es parte de eso, o sea, la hormiga va y toma, porque en la sequía no va a encontrar dónde. Y es igual que nosotros estamos, o sea, tenemos un área productiva, una edad productiva. Y esa edad productiva quizás para algunos empezó a los 15 años, quizás para otros empezó a los 20, quizás para otros hasta que ya se graduaron y fueron profesionales universitarios empezó a los 25. Yo no sé cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes, pero el punto es que sí tenemos esa edad productiva, ya sea muy temprana edad y luego los 25, 30, 35, 40, 50, incluso los 60 todavía son. Y si no, me diría Billy, todavía en los 80 se es productivo, ¿verdad? O sea, es el punto. O sea, hay una edad, pero hay una edad donde se es más productiva que otros. Entonces, ¿de dónde vienen los ingresos? Bueno, los ingresos pueden venir generados por salarios. Usted pacta con una empresa cuánto le van a pagar mensualmente y eso es lo que tiene que distribuir usted para generar su presupuesto. Otro elemento son servicios profesionales. Usted presenta una factura y le pagan por los servicios que usted hace. Hablemos de un médico, hablemos de un dentista, de, ¿Abogado? de un abogado. Ahí tenemos a Jorge. Tenemos rentas que pueden venir de alquileres o intereses recibidos. También ingresos por negocio propio. Usted tiene un salón de belleza o tiene una farmacia, pues es parte de su negocio propio. Emprendimientos. Al final le voy a compartir a ustedes un enlace que tengo donde usted puede descargar 4 folletos que fueron elaborados por alumnos míos en el curso de economía que sirvo, que dan paso a paso cómo poder desarrollar un emprendimiento. Esa es una fuente de ingresos también. O la última, ¿verdad? Cuando nos retiramos, las jubilaciones o los montepíos. Esos son los ingresos que podemos generar. Si a usted se le ocurre otro, pues veámoslo, ¿verdad? De repente venta de manualidades entraría en negocio propio o en emprendimiento. Pero estos son los únicos que se nos ocurrió que pudimos encontrar como fuentes de ingresos. ¿Cómo
Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar esos ingresos? Vamos a establecer primero una posición que nosotros en mi familia la aprendimos. Unas veces de la forma más dolorosa y otras veces de la forma práctica. El primer principio que vamos a conversar con ustedes es reconocer que usted no es dueño de las cosas que tiene, solamente lo administra. Todo esto que usted tiene, sus zapatos, pantalones, la moto, el carro, todo esto únicamente usted lo administra. Y le voy a decir por qué. Porque todo le pertenece a Dios. Si me pueden ayudar, Emilio, ¿me ayudas con Nehemías 9:6, por favor? Y vamos a buscar a alguien más que tenga su Biblia ahí a la mano. Si no, La primera crónica. para la de Primera Crónicas 29:14, por favor. Permitamos que la palabra nos vaya diciendo esto y lo podamos entender bien todos. Nehemías 9:6 y Primera de Crónicas 29:14. Como decían en la iglesia, Ah, si lo tiene, Listo, dígame. sí, Sí. Primera Crónica 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ya, Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Ok. Entonces, si reconocemos como primer elemento que esto le pertenece a Dios, que esto le pertenece a Dios y esto le pertenece a Dios, dígame usted, ¿qué es suyo? ¿No le toca más? Nada. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Y en el momento que al Señor se le ocurra, se lo quita. Fíjense que yo sí tuve una experiencia de aprender todo esto, ¿verdad? Y tal vez con esa experiencia, tal vez usted puede medir cómo está, ¿verdad? Pero alguno piensa todo, es mi carro. Yo me recuerdo que hace muchos años yo había comprado no, me había comprado a mi esposo un carrito, pero era bien viejito, que para decirles que el switch no funcionaba, que había que estarle así para que diera el starter. Como no la posición económica de nosotros no era muy buena, así que andaba con llantas lisas, 2 veces estallaron las llantas. Bueno, con tal de que sufrí un montón con ese carro, que cuando yo empecé a trabajar dije lo primero que voy a hacer es comprar un carro, ¿va? Y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. Y para todo eso pasaron fácil entre todas las cosas como unos 8 o 10 años cuando yo ya pude comprar mis carros. Era más o menos, nunca fue nuevo, pero era ya más reciente. Tenía vidrios eléctricos, ese era bonito, funcionaba bastante bien. Y entonces, pues, dije yo, bueno, ya tengo mi carro, ¿verdad? Para todo eso, la hija mayor ya había llegado a la universidad y ella me dijo, mamá, ¿me prestas el carro que tengo que ir a la universidad? Entonces, ella feliz, va, te presto mi carro. Y le di las llaves. Pero miren, ni habían pasado unos 15, 20 minutos, en ese entonces vivíamos en San Cristóbal. Y ella ya había llegado a las charcas cuando entra una llamada de ella y dice, mamá, me chocaron, ¿verdad? Mi carro, y yo, ¿verdad? Y dice que estoy usando las palabras, ¿verdad? Mi carro. Sí, me dice. Entonces le dije a mi esposo, mira, la chocaron, está en tal lugar, vamos caminando y llegamos y todo, ¿verdad? Y yo lo primero, miren, de veras, ahí es cuando yo empecé a entender que estaba yo muy posicionado del lado económico, ¿verdad? Era mi carro. Yo no pensé cómo estaba ella, sino qué le hiciste al carro, qué le pasa. Mire, cuando nosotros arrancado, de doblado por aquí, doblado del lado derecho, porque chocó con dos carros, o sea, dio a uno y la reviró al otro, o sea que el carro estaba de los dos lados lastimado, los dos estaban en esos carros, estaban reclamando, y entonces, pues,
hubo que pagar, ¿verdad? Y entonces, esa fue la primera experiencia que yo tuve que aprender de que las cosas no venían conmigo, pero tal vez un poco terca o necia. Sí me quedé sin carro un buen tiempo, hubo que pagarle los daños a los otros y entonces dije, bueno, pues ahorrar para el siguiente porque o la reparación no nos alcanzaba para reparación y se quedó ahí. Con tal de que las lecciones conmigo abundaron de gran punto. O sea, entre ese carro y otro todavía nos robaron 3 carros intermedios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hasta un momento que una amiga me dijo cuando robaron el tercer carro y me dijo, mira, hay que darle gracias a Dios. Y yo estaba con ella cuando entró la noticia, cabal a mi hija también, ¿verdad? Le estaban robando, le habían robado el carro estacionado, no, gracias a Dios ella no estuvo presente. Y entonces vino ella y dijo, ora. Y cuando yo todavía le dije a ella, ora tú, porque yo la verdad todavía esa parte la estoy aprendiendo. Y oró y ese carro, sí, sí funcionó, ¿verdad? Entonces ese sí apareció. O sea, entonces esa oración fue bien funcional. Pero yo les digo, vamos en ese proceso. Entonces es cuando, no sé, si le rayan el carro, ¿usted en qué piensa? Si pierde dinero, ¿en qué piensa? Entonces, cuando estamos en esa parte, es como que Dios nos está llevando yo lo entiendo eso, en un proceso de aprendizaje, porque ya cuando uno lee esto, si eso no es mío, ¿verdad? Bueno, robaron el carro, señor, es tuyo, entonces tú vas a ver qué lo haces o cómo repones, o si de veras me lo vas a reponer porque lo merezco, o quieres que yo de veras humildemente ande un tiempo de, ¿qué? Con jalón, con Uber o lo que sea, ¿verdad? En eso. ¿Cómo manejar entonces los ingresos? Si reconocemos que no soy dueño y que solo administro, pues viene el dueño y nos pide una parte de lo que él nos da. O sea, nos pide su parte. Malaquías 3:10 es bien claro en esto. Trae todos tus diezmos al alfolí. ¿Ya? Nos pide la 10ª parte y nos deja el 90%. Entendemos que podemos honrar a Jehová con nuestros bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Hay un resultado de devolverle al dueño de todo una parte de ese todo que él nos da. Miren, vamos a hablar un poco de presupuesto también acá dentro del tema, pero les sugiero que lo primero que apartemos cada uno de nosotros sea esa 10ª parte, para que el resto sea de bendición para nuestra familia. Entonces, si lo que tenemos no es nuestro y el dueño de todo eso nos pide solo un 10% de todo lo que nos da, nos estamos quedando con el 90%. Salimos ganadores de todos modos. Pero sigamos adelante. Tenemos que aprender a prevenir el futuro. Proverbios 21:20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Mis hermanos, ¿está usted programando un ahorro, un fondo de ahorro futuro, los llamados fondos de pensiones que manejan diferentes bancos? Empiece a programar cuánto va a ahorrar al mes. De eso que viene mensualmente, de cualquier ingreso de los que vimos al principio de nuestro tema de hoy, ¿cuánto está usted apartando para ahorrar? Descontemos el 10% que ya le dimos a Dios. ¿Por qué no pensamos en un 10%, un 5% que empiece a ahorrar? ¿En dónde? Bueno, en alguna de las instituciones financieras que hay en nuestro país. Bueno, los intereses ahora en las instituciones bancarias aquí en Guatemala pues son bien bajas, ¿verdad? Definitivamente a uno le dice, usted va a ganar al año, ahorita estábamos averiguando en un plazo fijo, era 200,000, 250,000 quetzales y le van a pagar el 3,5% anual.
Aproximadamente 8,250 quetzales es lo que le van a pagar al año teniendo 250. 8,750 es lo que le pagan de intereses. Ahora bien, no es lo que le van a pagar de intereses lo que usted va a lograr vivir anualmente. Usted va a crear un fondo de previsión futuro. Mire, yo he tenido por la experiencia que a veces Dios nos quiere bendecir y viene un familiar y le dice, mira, tengo un terreno que vale 60,000 quetzales, pero a mí me urgen 20,000 y lo estoy vendiendo en 20,000. Pero ¿cómo va a bendecirlo Dios si usted no tiene esos 20,000 para poder comprar ese terreno, que después podría vender en 40,000 y ganarse todavía 20,000 más? Cuando tenemos un ahorro, tenemos el dinero disponible para poder hacer negocios, para poder hacer inversiones, pero si todo lo que entra sale, nunca vamos a tener una previsión para el futuro. Ahora, esa era una nota de un plazo fijo y una cantidad alta, pero usted empiece a ahorrar, ¿verdad? Yo tuve un papá que la verdad que su especialidad era financista, ¿verdad? Y él siempre me decía, ¿cuánto está ahorrando? Y yo al principio con 3 hijos en colegio y nosotros a la vez que ellos estaban en colegio estábamos sacando la universidad, o sea que pagábamos 5 colegiaturas, 2 universitarias y 3 eso. No alcanzaba, o sea, el dinero que entraba se utilizaba. Entonces el papá le está haciendo bien las cuentas ¿y dónde está gastando? O está saliendo a comer mucho a la calle y él me decía eso, ¿verdad? Entonces, vaya pensando, si su situación ahorita está como que un poco reducida de ingresos versus los gastos que hay, pues entonces empiece con los planes futuros. A eso creo que es lo que nos sigue, el plan futuro. Hay planes futuros que los tienen en diferente institución bancaria que le dice ahorre 100. Ahorre 100 y algunos que dicen, y si paga usted una cantidad por seguro, puede ser 15 quetzales o algo, y le dice eso le da una cobertura por en caso que usted fallezca, sus herederos pueden tener el doble de lo que tiene. Cierto, sí lo dan, sí lo dan. Entonces, yo en ese entonces, definitivamente ahorrar un 10% de mis ingresos era difícil, eso casi no se podía hacer, pero sí podía ahorrar 100 quetzales, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, voy a poner 100 y los beneficiarios, los hijos, ¿verdad? Después, conforme iba diciendo, bueno, puedo poner como 3 hijos, puedo ponerle 300 al mes, sí lo puedo ahorrar. Y el banco me lo descontaba de una vez de la chequera, ¿verdad? Del dinero de depósito monetario y los pasaba. Entonces los planes futuros fueron creciendo poco a poco, porque el plan futuro lo que tiene es que hay unos plazos de 3 años y hay otros plazos de 5 años. Yo escogí el de 5. En 5 años no tocaba ese dinero y tenía que agenciarme. Es una forma de coercionarse a sí mismo para hacerlo. Podría ser, otro ingreso son las inversiones. Otro ingreso, Sí. sí, ahí está. Otro ingreso son las inversiones. Digamos, comprar un terreno. Hay diferentes lugares donde todavía se consiguen buenos precios. Y ese mismo terreno incrementa, dependiendo de los servicios que van dando las notificaciones, van incrementando la plusvalía. Nosotros adquirimos un terreno fuera de aquí de Guatemala, costó cierta cantidad y ahorita ya hemos ganado en plusvalía un 35%. Entonces, eso ya es una inversión que vale la pena poder hacerlo. Pero cuando usted logra ir generando un ahorro. Cuando nuestros hijos nacieron, tuvimos 3 hijos, a cada uno se le abrió una cuenta de ahorros donde le depositábamos 10 quetzales mensuales. Y mire, 10 quetzales no nos iban a dejar pobres, pero cuando cumplieron 18 años, a cada uno de ellos les entregamos su cuenta de ahorros para que prosiguieran el proceso ya ellos como adultos. Solo antes de que cambie, solo miremos el proverbio, dice, ¿verdad? Los sabios tienen riqueza. ¿Por qué? Porque usan bien el dinero, ahorran en plan futuro, invierten. Esa es. Ahora, si yo soy del lado contrario, como el necio, todos los ingresos que vienen, todos me los gasto, de veras que no hay. O sea, la Biblia nos sigue diciendo cómo armar las finanzas. El principio fundamental que vamos a presentar dentro de este material es aprendamos a gastar menos de lo que se gana.
Es la única manera que podemos formar un patrimonio. Mire, conocimos a un pintor, yo creo que lo conoce usted, Carlos de León Campos. Él nos contó su historia, él nació en Tecpan y se vino a la capital a buscar una fuente de trabajo, a buscar una oportunidad. Él se vino con 25 quetzales que su papá le dio y eso le tenía que alcanzar para vivienda y comida. Y consiguió un lugar donde la señora le dijo, mire, yo por 25 quetzales le rento un cuarto y además le doy su comida. Y dijo, hecho, aquí están los 25. Como se quedó sin ni un centavo, caminaba a un lugar que consiguió de trabajo donde pintaban rótulos. Y él ahí empezó a pintar y a hacer cositas de rótulos y todo. Ese fue su primer trabajo. Pero de repente el jefe le dijo, mire, el que me pinta los rótulos más profesionalmente es un señor alcohólico y estoy teniendo muchos problemas con él. ¿Se anima usted a quedarse trabajando, pintando ya más fino? Le voy a doblar el sueldo, porque en lugar de pagarle 25 mensuales, le voy a pagar 50. ¿Y sabe qué hizo Carlos de León? Agarró los 50 quetzales, le pagaba a la señora su cuarto más comida 25 y los otros 25 los empezó a ahorrar. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro medio? Si nos incrementan el salario, le damos viaje a ese incremento. Nunca vamos proveyendo hacia el futuro. Entonces, algunas ideas que podemos plantearle para que podamos ir a poner en práctica es, Preservar las cosas, ¿verdad? El ahorro no siempre va a ser el lado de dinero en una institución, ¿verdad? Lo que nosotros también podemos ahorrar preservando las cosas, ¿verdad? O sea, teniendo cuidado de las cosas que tenemos en casa. El, dice también hacer que duren más tiempo, ¿verdad? ¿Cómo cuido un carro para que me dure más tiempo? Pues lo llevo a sus servicios, no hasta que está tronando, ¿verdad? No que a mí aquí la mecánica me la fueron enseñando en el transcurso. Me dice, tienes que tener oído para ver qué le oís al carro. Oícese como que hace, esas ya son las pastillas, me dice. Entonces, cuando ya oigas eso en el carro, antes de que se terminen de rayar los discos, hay que llevarlo al taller, ¿verdad? Entonces, las llantas no tienen que estar lisas, ya había aprendido yo en el otro carro, ¿verdad? Pero así, pero igual pasa con las computadoras, ¿verdad? Ahora son tan útiles, hay que llevarlas a una limpieza, dice mantenerlas en buen estado, o sea, voy a cuidar un teléfono, bueno, a estar viendo que se me caiga, voy a cuidar que todo lo que pueda haber que piense usted en la casa, todos los utensilios, lavadora, refrigeradora, estufa, microondas, todo tiene que ver con un buen estado, que yo lo mantenga limpio, póngase las estufas se llenan de grasa, limpiarla, o sea, limpiarla, no sobre grasa, cocinar grasa hasta que los quemadores se arruinen, no que ese es parte de un ahorro, porque cuando ni modo se arruinó, pues hay que comprar una nueva y la inversión va a ser más fuerte, ¿verdad? y si usted tiene aparatos, por favor, déles uso. Las cosas se descomponen también por falta de uso. Tuvimos una lavadora de platos que por cuestiones de, ay, es que solo fueron 6 platitos, ay, mejor lavémoslos a mano, ay, que solo fueron. Cuando de repente la quisimos usar, el motor estaba pegado. Me tuve que poner a desarmarla, a empujarle el motor manualmente para que funcionara hasta que al fin se arruinó. Si usted tiene alguna cosa, algún artículo doméstico que no esté usando, mejor véndalo, vuélvalo dinero y ahórrelo. Y de esa manera puede ir formando un pequeño capital. Entonces, para poder llegar a la siguiente parte de nuestro estudio, y nos vamos a detener acá, le voy a dejar con una pregunta. ¿Y con cuánto voy a vivir? ¿Cuánto necesito para poder sostenerme económicamente? Ya le dijimos algunas fuentes de ingresos, ya le dijimos algunas ideas, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo sé entonces cuánto necesito para poder vivir cómodamente? Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana en el final de este estudio, donde estaremos hablando de los gastos, el plan de retiro
y la herencia.